Tenemos el primer ejercicio, que sería, pues, si el perímetro de un triángulo equilátero mide 36 centímetros, entonces calcule la medida del apotema del triángulo, medida del radio del triángulo y el área del triángulo. Entonces, aquí hay que, bueno, primero que todo, siempre hay que hacer el dibujo para entenderlo. ¿Ok? Me dicen que es un triángulo equilátero. ¿Qué significa eso? Que todos sus lados son iguales. Ahora me dicen que calcule la apotema. ¿Qué era la apotema? Bueno, la apotema es la línea que va del centro hacia la mitad del triángulo. Luego me dicen la medida del radio. ¿El radio cuál es? La medida que va del centro hacia un vértice. Eso es el radio. Del centro hacia el vértice. Y el área del triángulo, que el área del triángulo es... Área del triángulo es base por altura dividido entre 2. En este caso, ¿quién es la base? Esta es la base. La altura es esto completito, ¿verdad? De acá a acá. Ya eso solo se divide entre 2, entonces ya nos da el área. Entonces, veamos qué nos están dando. Nos dicen que el perímetro es 36. Perímetro es 36 centímetros. ¿Eso qué nos dicen? Ya sabemos nosotros que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados. ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? 3. Entonces, yo para saber cuánto mide el lado, simplemente divido esto entre 3, ¿no? Entonces sería 36 entre 3, que sería 12. Sí, 12 centímetros, lo que mide cada lado. Entonces, ya ahí tenemos un dato importante. Podemos decir esto aquí, esto es un triángulo rectángulo. Este, entonces podemos decir que todo esto mide 12. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vemos que de aquí se dibujó como un triángulo, ¿verdad? Un triángulo. Ese triángulo rectángulo es importante. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Ese es importante porque digamos, tenemos hipotenusa y tenemos cateto y cateto. La hipotenusa, ¿quién es? El radio que nos están pidiendo, el triángulo, ¿verdad? El ejercicio. Y el cateto, el que está en rojo, del lado rojo, es la apotema. Entonces, podemos volver a dibujar ese triángulo que está ahí adentro, donde nosotros sabemos que la medida de acá, esto a esto, sí es la mitad de 12, ¿verdad? O sea, la mitad del lado de la medida que sale, del lado del triángulo. Entonces, esto mide 6. Tenemos esto y esto. ¿Ok? Ahora solo tenemos esos datos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver que con eso no hacemos nada, ¿verdad? Todavía no podemos hacer nada. Porque no podemos usar Pitágoras. No tenemos ni el otro cateto ni la otra hipotenusa. Tampoco podemos usar trigonometría porque no tenemos ninguno de los dos ángulos. Pero en este caso, ¿qué hacemos? Usamos las formulitas estas de ángulos. Entonces, yo puedo llegar y sacar el ángulo central. O digamos, el ángulo central es este que está aquí. Digamos, yo trazo otra línea por acá y esto que está aquí es el ángulo central, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa de ese ángulo central es solo este pedazo, porque ya entonces me estarían dando un ángulo más aquí. Entonces, voy y busco la formulita del ángulo central, 360 entre n. ¿Ok? Entonces, el ángulo central, en este caso, es 360 entre n. ¿Quién es n?
Bueno, n es la cantidad de lados que yo tengo de la figura, ¿verdad? Entonces, 360 entre 3. Eso sería 120, creo. Sí. 360 entre 3. 120, sí. 120 grados. Entonces, bueno, otra cosa, a ver. 60, 120. Que como es un triángulo rectángulo, es, ajá, no digo un triángulo, perdón, un triángulo equilátero que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, también se podría decir que este ángulo y este ángulo acá, todos miden 60 grados. Todos miden 60 grados. ¿Ok? Pero ya lo hicimos con la otra forma. Entonces, vemos que aquí mide 120 grados. Entonces, ahí ya tenemos más con qué jugar, ¿verdad? Ya podemos usar trigonometría. Podemos usar so. ¿No? Eso es una forma, SOHCAHTOA es una forma fácil de acordarse de trigonometría. Entonces, quiero sacar la hipotenusa y este otro cateto, ¿no? Estos son 6. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Tengo un ángulo. Tengo un opuesto a ese ángulo y tengo dos variables que estoy buscando, ¿no? Entonces, usemos seno, ¿no? Seno de 120 es igual a opuesto entre hipotenusa. ¿Ven que es lo mismo? O sea, así se lee seno del ángulo es igual a opuesto, que es este, entre la hipotenusa. Entonces, solo me queda despejar el h, o sea, la hipotenusa. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar, y como este está multiplicando, pasa a dividir. Bueno, o sea, esto es una forma fácil de recordarlo. Si tenemos esto, o sea, si yo quiero despejar el h y lo tengo de esta forma, y prácticamente es como hacer un switch, ¿verdad? Esto lo paso acá y esto lo paso acá. Entonces me quedaría que 6 entre seno de 120. ¿Ok? 6 entre seno de 120 son 4 raíz de 3. Entonces, ya tengo la hipotenusa, que es 4 raíz de 3. Ahora, ¿cómo saco el cateto? O bueno, la apotema, ¿verdad? Que en este caso nos piden apotema. De ahí ya podemos usar Pitágoras, ¿verdad? Porque ya tenemos hipotenusa y ya tenemos cateto. Tenemos que de Pitágoras estas formulitas, ¿no? Tenemos que hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y que un cateto se calcula de la siguiente forma. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso es el cateto, entonces busquemos el cateto. El cateto sería hipotenusa que nos dio 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 al cuadrado menos el cateto que ya tenemos al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado. Entonces, eso da 4 raíz de 3 al cuadrado menos 6 al cuadrado, 2 raíz de 3. Entonces ya tenemos que el cateto es 2 raíz de 3. Ya respondimos dos, ¿verdad? Ya tenemos el radio y ya tenemos la apotema. Ahora nos falta el área del triángulo. Para el área del triángulo ocupamos la base que ya la tenemos. Y nos falta la altura, o sea, nos falta este pedazo. Como es todo completo. Pero si podemos observar, vemos que la altura es de la apotema dos veces, ¿no? No, mentira, perdón. No la apotema dos veces, porque este va del centro a un vértice, entonces sería el radio más la apotema. Entonces, la altura sería el radio más la apotema, que el radio es la hipotenusa, que sería 4 raíz de 3, más la apotema, que sería el cateto, que sería 2 raíz de 3. Esto sería 6 raíz de 3. Entonces, ahí está la altura. Entonces, ya podemos simplemente usar la fórmula del área, que sería base, que es 12, por altura, 6 raíz de 3, entre 2.
ver, 12 por 6 raíz de 3 entre 2. Esto me da 36 raíz de 3. ¿Ok? Entonces esta es la respuesta. Ya tenemos todo, ¿verdad? El área del triángulo, las dos medidas, el radio, el apotema. Y otra observación aquí es que cuando tenemos área, digamos, si estos son centímetros, entonces el área es centímetros al cuadrado, ¿no? Y ya lo demás se mide en centímetros normal, pero siempre que es un área, entonces eso es el m al cuadrado, digamos, centímetros al cuadrado. Bueno, está ese por ese primer ejercicio. Veamos el siguiente. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, es que siento que estoy explicando muy rápido, pero es que ustedes no me dicen nada, no me detienen. Y yo ya asumir que sí, que están bien. Si no hay cualquier cosa, y luego lo vemos. ¿Verdad? Ustedes me dicen algo. Veamos el siguiente. Ahí, me perdí. Entonces, ok. Dicen, la apotema de un pentágono mide 7 centímetros, entonces calculo el radio, el lado y el área del polígono. Ok, el pentágono es así. ¿Y qué forma quedó? Es como así un pentágono, ¿no? Como así. Sí, más grande. Ok, entonces, me dicen, la apotema del pentágono mide 7 centímetros. Ya sabemos que la apotema es lo que viene del centro a la mitad del lado. Entonces, me dicen que esto mide 7. Me dicen, este, el radio, que el radio es lo que viene de acá a acá, y el área, ¿no? El área. El radio, el lado y el área. Nos piden esas cosas. El radio, el lado, el área. Entonces, primero, ¿cómo nosotros encontramos el radio? Bueno, igualito que el anterior, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, lo sacamos, le calculamos un ángulo y con ese ángulo usamos trigonometría para obtener el radio, que es la hipotenusa. Luego encontramos este cateto de acá, que ese cateto lo que nos logra es que nosotros sabemos que este cateto, o sea, este pedazo de acá, mide lo mismo que acá, ¿no? Entonces, el lado sería 2 veces ese cateto, básicamente. Y el área ya es de usar la formulita para el área del pentágono, que esas sí no las tengo acá porque dice que son varias y no me las sé de memoria, entonces así la voy a buscar. Entonces, empezando, tenemos un triángulo rectángulo acá, donde me dicen que y esto mide 7 centímetros, y ya es lo único que me están diciendo, básicamente. Entonces, lo que nosotros sabemos, lo que sabemos es que es un pentágono, ¿no? Y podemos usar, igual que el anterior, podemos obtener ese ángulo acá, que ese ángulo, ya sabemos que el ángulo central es 360 entre n, donde n es igual a 5, porque un pentágono tiene 5 lados. Entonces, 360 entre 5, eso me da 72 grados.
Y ojo, ¿verdad? No se les olvide este paso, que esos 72 grados siempre son esto completo, completito. Lo que nosotros queremos es simplemente esto. Entonces lo dividimos entre 2 y lo que tenemos aquí son 36 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar la hipotenusa y este cateto. Ya tenemos varios datos. Usamos SOHCAHTOA igualmente. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos un ángulo, tenemos un adyacente y di dos incógnitas. Si tenemos un adyacente, entonces ya sabemos que tenemos que usar coseno, ¿verdad? Porque coseno es el único que tiene el adyacente, el ángulo. O sea, si coseno del ángulo es igual al adyacente, que es el que está cerquita, entre hipotenusa. Entonces usamos coseno de 36 grados es igual a adyacente entre hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, ¿verdad? Ya sabemos que si tenemos algo de esta forma, hacemos como un switch. La hipotenusa va acá y esto va acá. Entonces esto queda 7 entre coseno de 36. 7 entre coseno de 36 grados. Eso me da 8,65. Entonces ya sabemos que la hipotenusa me 8,65. Ahora ya podemos usar Pitágoras. Porque ya tenemos un cateto y ya tenemos una hipotenusa. Entonces, ya sabemos que ese cateto, según la formulita que habíamos usado acá, sería hipotenusa, raíz de hipotenusa al cuadrado, el, ajá, menos el cateto, el cateto que tenemos al cuadrado, ¿verdad? Eso es simplemente le ponemos raíz, 8,65 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, raíz de 8,65 al cuadrado. Esto da 5,08. Entonces, 5,08. Entonces, ¿qué tenemos? Ya el radio lo calculamos. La medida del radio del polígono. Medida del lado. Aquí vimos que el lado es igual a 2 veces de este cateto. Entonces, y simplemente multiplicamos por 2 el cateto que acabamos de encontrar. Entonces sería 2, 10,16. Y finalmente el área que, déjenme buscar el área que no me lo sé. Eh, perdón. Mm, ok, el área es perímetro por apotema entre 2. Entonces, ya sabemos que el perímetro es la suma de, de todos sus lados, ¿verdad? La media de todos sus lados. Entonces, eso sería como 5 por lado, porque son 5 lados, ¿verdad? Entonces, sería 5 por lado. Entonces, eso sería 5 por, que el lado ya vemos que es 10,16, 50,8. La apotema, ya sabemos que la apotema es lo que va del centro a la mitad de uno de sus lados. Mm, Ah, es lo que va del centro a la mitad de uno de sus lados, que nos dijeron que es 7. Entonces ya la apotema la tenemos y eso solo lo dividimos entre 2. Entonces perímetro, 50,8 por apotema, 7 entre 2. 8 por 7 entre 2, eso me da 177,8 centímetros cuadrados, ¿verdad? Recuerden eso. Ustedes pueden ponerlo bueno y dije, el profe es un poquito, no sé, malo. O bueno, Concho luego les pone malo porque no pusieron la unidad, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Um, ya este está resuelto. Pasemos al siguiente. Cualquier duda me interrumpe, ¿verdad? Me dicen ahí para, yo me devuelvo.
Entonces, el siguiente. Si la apotema de un heptágono mide 9 centímetros, calcule un heptágono, que es un heptágono de 7 lados. Sí. Si la apotema de un heptágono es 9 centímetros, calcule la medida del radio del polígono. Ish. Ok, un heptágono, dibujarlo va a estar como un toque difícil, ¿verdad? Pero de esos ejercicios que notamos que nosotros, o sea, que es lo único que necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos como esta partecita de la figura, ¿no? Porque vean, aquí solo usé eso y aquí también. Entonces, digamos que estos son dos lados. Nosotros solo ocupamos dos lados para resolver el ejercicio. Eso simplemente porque no quiero dibujarlo, ¿verdad? Porque es muy, dibujar un heptágono está como de medio feo. Entonces, me dicen que la apotema, que ya sabemos que es lo que viene del centro, hacia la mitad de uno de los lados, es 9. Me dicen la medida del radio, que es lo que va del centro a un vértice. Medida del lado, lo que, esto no, lado, y el área del polígono. Entonces tenemos aquí un cateto igual que el anterior, ¿verdad? Y vemos que el lado de acá a acá, lado es dos veces ese cateto, igual que el anterior, igualito. Entonces nosotros solo agarramos el triángulo rectángulo que está ahí y le ponemos los valorcitos y usamos trigonometría y Pitágoras. Entonces, me dicen que esto mide 9, sacamos el ángulo acá, ¿no? Este, el ángulo central, eh, donde ese ángulo central es igual a 360 entre 7 porque es un octágono. 360 entre 7, eso mide 51,42 grados. Pues, esto completo mide 51,42 grados. ¿Ok? Ya, si yo quiero nada más este pedacito, entonces lo divido entre dos, que sería 25,71 grados. Esto. Ahora sí, ya solo tenemos el cateto y la hipotenusa. Entonces, usando trigonometría, otra vez, tenemos un adyacente, o sea, tenemos un ángulo y tenemos un adyacente. Entonces, ¿quién es el que tiene un adyacente? Aquí el coseno, ¿verdad? Ese es el que tiene el adyacente. Entonces, coseno de 25,71 grados es igual al adyacente, o sea, 9 entre h. Despejamos h, se nos queda coseno de 25,71 y lo metemos a la cálculo entre coseno de 25,71. Eso me da 9,98. Ok. Vemos la hipotenusa, 9,98. Ahora usamos Pitágoras para encontrar el cateto, que el cateto es raíz de hipotenusa, 9,98 al cuadrado, menos el otro cateto que tenemos, que es 9. Entonces eso sería 9,98 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Eso me daría 4,31. Entonces ya tenemos el radio, que el radio es la hipotenusa de acá, ¿no? El radio, el lado, que es dos veces el cateto, entonces sería 2 por 4,31, que eso es igual a 8,62. Y finalmente el área del pentágono, que no sé cuál es, es que si ustedes pueden ver aquí son como cuántas figuras. O sea, hay más de 20, ¿verdad? Obviamente, pero
Ya 20, incluso, o sea, al sacar el área de 20, di quién sabe cuál formulita es. Entonces, di por eso las busco, porque di no, no, di saberse todas el área de las figuras está como muy loco. Entonces, área un, de un hectágono. Ah, ok, al parecer yo creo que es la misma para todos, que es el perímetro por el apotema entre dos. Eso se podría decir, a ver, voy a ponerlo por acá. Área es igual a perímetro por apotema entre dos, donde P es perímetro y A es apotema. Ok. Sí, no había notado eso. Sí, porque cuando busqué el del pentágono, sí me salió justamente la misma formulita. Entonces, vamos a ver. Entonces, el área del heptágono, perdón, es perímetro. Perímetro, vamos a hacer primero el perímetro. Perímetro es la medida de lado, ya lo tenemos ahí, 8,62 por 7, porque es un heptágono, 7 lados. Entonces, 8,62 por 7, eso da 60,34. La apotema, es el cateto que calculamos, digo, ¿verdad? Es el 9 que nos dieron ahí. Entonces sería el área, sería 60,34 por 9 entre 2. 60,34 por 9 entre 2. Eso me da 271,53 centímetros cuadrados. Y aquí también le ponen centímetros, nada más por si acaso. Bueno, ese sería ese ejercicio. Yo creo que ya hicimos, y esos tres estuvieron cargaditos, estaban bastante grandes. Creo que lo voy a tomar un triángulo equilátero y su radio mide. Ok. Bueno, ya esta reunión se va a acabar como en 5 minutos. Entonces, si quieren, nos salimos ahora, descansamos unos 10 minutitos y regresamos a las 7:40. ¿Está bien? Confírmenme ahí por, no sé, por chat o por algo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces, descansemos 10 minutos y yo les estoy avisando dentro de 10 a las 7:40 para que regresemos y sigamos con los demás ejercicios, ¿ok? Bueno, ahí yo les aviso. Tenemos el primer ejercicio, que sería, pues, si el perímetro de un triángulo equilátero mide 36 centímetros, entonces calcule la medida de la apotema del triángulo, medida del radio del triángulo y el área del triángulo. Entonces, aquí bueno, primero que todo, siempre hay que hacer el dibujo para entenderlo. ¿Ok? Me dicen que es un triángulo equilátero. ¿Qué significa eso? Que todos sus lados son iguales. Ahora me dicen que calcule la apotema. ¿Qué era la apotema? Bueno, la apotema es la línea que va del centro hacia la mitad del triángulo. Luego me dicen la medida del radio. ¿El radio cuál es? La medida que va del centro hacia un vértice. Eso es el radio. Del centro hacia el vértice. Y el área del triángulo, que el área del triángulo es
Área del triángulo es base por altura dividido entre 2. En este caso, ¿quién es la base? Esta es la base. La altura es esto completito, ¿verdad? De acá a acá. Y ya eso solo se divide entre 2, entonces ya nos da el área. Entonces, veamos qué nos están dando. Nos dicen que el perímetro es 36. Perímetro es 36 centímetros. ¿Eso qué nos dicen? Ya sabemos nosotros que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados. ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? 3. Entonces yo para saber cuánto mide el lado, simplemente divido esto entre 3, ¿no? Entonces sería 36 entre 3, que sería 12. Sí, 12 centímetros, lo que mide cada lado. Entonces ya ahí tenemos un dato importante. Podemos decir esto aquí, esto es un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que todo esto acá, todo esto mide 12. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vemos que de aquí se dibujó como un triángulo, ¿verdad? Un triángulo. Ese triángulo rectángulo es importante. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Ese es importante porque digamos, tenemos hipotenusa y tenemos cateto y cateto. La hipotenusa, ¿quién es? El radio que nos están pidiendo, el triángulo, ¿verdad? El ejercicio. Y el cateto, el que está en rojo, del lado rojo, es la apotema. Entonces, podemos volver a dibujar ese triángulo que está ahí adentro, donde nosotros sabemos que la medida de acá, esto a esto, y es la mitad de 12, ¿verdad? O sea, la mitad del lado de la medida que sale, del lado del triángulo. Entonces, esto mide 6. Tenemos esto y esto. ¿Ok? Ahora solo tenemos esos datos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver que con eso no hacemos nada, ¿verdad? Todavía no podemos hacer nada. Porque no podemos usar Pitágoras. No tenemos ni el otro cateto ni la otra hipotenusa. Tampoco podemos usar trigonometría porque no tenemos ninguno de los dos ángulos. Pero en este caso, ¿qué hacemos? Usamos las formulitas estas de ángulos. Entonces, yo puedo llegar y sacar el ángulo central. O digamos, el ángulo central es este que está aquí. Digamos, yo trazo otra línea por acá. Y esto que está aquí es el ángulo central, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa de ese ángulo central es solo este pedazo, porque ya entonces me estarían dando un ángulo más aquí. Entonces, voy y busco la formulita del ángulo central, 360 entre n. ¿Ok? Entonces, el ángulo central, en este caso, es 360 entre n. ¿Quién es n? Bueno, n es la cantidad de lados que yo tengo de la figura, ¿verdad? Entonces, 360 entre 3. Eso sería 120, creo. Sí. 360 entre 3. 120, sí, 120 grados. Entonces, bueno, otra cosa, a ver, 60, 120, que como es un triángulo rectángulo, no digo un triángulo, perdón, un triángulo equilátero que todos sus lados miden lo mismo, entonces también se podría decir que este ángulo y este ángulo acá, todos miden 60 grados. Todos miden 60 grados. ¿Ok? Pero ya lo hicimos con la otra forma, entonces vemos que aquí mide 120 grados. Entonces, ahí ya tenemos más con qué jugar, ¿verdad? Ya podemos usar trigonometría. Podemos usar so. ¿No? Eso es una forma, SOHCAHTOA es una forma fácil de acordarse de trigonometría. Entonces, quiero sacar la hipotenusa y este otro cateto, ¿no? Estos son 6. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Tengo un ángulo. Tengo un opuesto a ese ángulo y tengo dos variables que estoy buscando, ¿no? Entonces, usemos seno, ¿no? Seno
de 120 es igual a opuesto entre hipotenusa. ¿Ven que es lo mismo? O sea, así se lee seno del ángulo es igual a opuesto, que es este, entre la hipotenusa. Entonces, solo me queda despejar el h, o sea, la hipotenusa. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar, y como este está multiplicando, pasa a dividir. Bueno, o sea, esto es una forma fácil de recordarlo. Si tenemos esto, o sea, si yo quiero despejar el h y lo tengo de esta forma, y prácticamente es como hacer un switch, ¿verdad? Esto lo paso acá y esto lo paso acá. Entonces me quedaría que 6 entre seno de 120. ¿Ok? 6 entre seno de 120 son 4 raíz de 3. Entonces, ya tengo la hipotenusa, que es 4 raíz de 3. Ahora, ¿cómo saco el cateto? O bueno, la apotema, ¿verdad? Que en este caso nos piden apotema. De ahí ya podemos usar Pitágoras, ¿verdad? Porque ya tenemos hipotenusa y ya tenemos cateto. Tenemos que de Pitágoras estas formilitas, ¿no? Tenemos que hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y que un cateto se calcula de la siguiente forma. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso es el cateto, entonces busquemos el cateto. El cateto sería hipotenusa que nos dio 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 al cuadrado menos el cateto que ya tenemos al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado. Entonces, eso da 4 raíz de 3 al cuadrado menos 6 al cuadrado, 2 raíz de 3. Entonces ya tenemos que el cateto es 2 raíz de 3. Ya respondimos dos, ¿verdad? Ya tenemos el radio y ya tenemos la apotema. Ahora nos falta el área del triángulo. Para el área del triángulo ocupamos la base que ya la tenemos. Y nos falta la altura, o sea, nos falta este pedazo. Como es todo completo. Pero si podemos observar, vemos que la altura es de la apotema dos veces, ¿no? Ah, no, mentira, perdón. No, no la apotema dos veces, porque este va del centro a un vértice, entonces sería el radio más la apotema. Entonces, la altura sería el radio más la apotema, que el radio es la hipotenusa, que sería 4 raíz de 3, más la apotema, que sería el cateto, que sería 2 raíz de 3. Esto sería 6 raíz de 3. Entonces, ahí está la altura. Entonces, ya podemos simplemente usar la fórmula del área, que sería base, que es 12, por altura, 6 raíz de 3, entre 2. Ver, 12 por 6 raíz de 3 entre 2. Esto me da 36 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta. Ya tenemos todo, ¿verdad? El área del triángulo, las dos medidas, el radio, el apotema. Y otra observación aquí es que cuando tenemos área, digamos, si estos son centímetros, entonces el área es centímetros al cuadrado, ¿no? Y ya lo demás se mide en centímetros normal, pero siempre que es un área, entonces eso es el m al cuadrado, digamos, centímetros al cuadrado. Bueno, está ese por ese primer ejercicio. Veamos el siguiente. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, es que siento que estoy explicando muy rápido, pero es que ustedes no me dicen nada, no me detienen. Y yo ya asumir que sí, que están bien. Si no hay cualquier cosa, y luego lo vemos. Ya ustedes me dicen algo. Veamos el siguiente. Ay, me perdí.
Entonces, ok. Dicen, la apotema de un pentágono mide 7 centímetros, entonces calculo el radio, el lado y el área del polígono. Ok, el pentágono es así. ¿Y qué forma quedó? Es como así un pentágono, ¿no? Como así. Sí, más grande. Ok, entonces, me dicen, la apotema del pentágono mide 7 centímetros. Ya sabemos que la apotema es lo que viene del centro a la mitad del lado. Entonces, me dicen que esto mide 7. Me dicen, este, el radio, que el radio es lo que viene de acá a acá, y el área, ¿no? El área. El radio, el lado y el área. Nos piden esas cosas. El radio, el lado, el área. Entonces, primero, ¿cómo nosotros encontramos el radio? Bueno, igualito que el anterior, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, lo sacamos, le calculamos un ángulo y con ese ángulo usamos trigonometría para obtener el radio, que es la hipotenusa. Luego encontramos este cateto de acá, que ese cateto lo que nos logra es que nosotros sabemos que este cateto, o sea, este pedazo de acá, mide lo mismo que acá, ¿no? Entonces, el lado sería 2 veces ese cateto, básicamente. Y el área ya es de usar la formulita para el área del pentágono, que esas sí no las tengo acá porque dice que son varias y no me las sé de memoria, entonces así la voy a buscar. Entonces, empezando, tenemos un triángulo rectángulo acá, donde me dicen que y esto mide 7 centímetros, y ya es lo único que me están diciendo, básicamente. Entonces, lo que nosotros sabemos, lo que sabemos es que es un pentágono, ¿no? Y podemos usar, igual que el anterior, podemos obtener ese ángulo acá, que ese ángulo, ya sabemos que el ángulo central es 360 entre n, donde n es igual a 5 porque un pentágono tiene 5 lados. Entonces, 360 entre 5 eso me da 72 grados. Y ojo, ¿verdad? No se les olvide este paso, que esos 72 grados siempre son esto completo, completito. Lo que nosotros queremos es simplemente esto. Entonces lo dividimos entre 2 y lo que tenemos aquí son 36 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar la hipotenusa y este cateto. Ya tenemos varios datos. Usamos SOHCAHTOA igualmente. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos un ángulo, tenemos un adyacente y dos incógnitas. Si tenemos un adyacente, entonces ya sabemos que tenemos que usar coseno, ¿verdad? Porque coseno es el único que tiene el adyacente, el ángulo. O sea, si coseno del ángulo es igual al adyacente, que es el que está cerquita, entre hipotenusa. Entonces usamos coseno de 36 grados es igual a adyacente entre hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, ¿verdad? Ya sabemos que si tenemos algo de esta forma, hacemos como un switch. La hipotenusa va acá y esto va acá. Entonces esto queda 7 entre coseno de 36. 7 entre coseno de 36 grados. Eso me da 8,65. Entonces ya sabemos que la hipotenusa mide 8,65. Ahora ya podemos usar Pitágoras, porque ya tenemos un cateto y ya tenemos una hipotenusa. Entonces, ya sabemos que ese cateto, según la formulita que habíamos usado acá, sería hipotenusa, raíz de hipotenusa al cuadrado, menos el
Ajá. Menos el cateto, el cateto que tenemos al cuadrado, ¿verdad? Eso es simplemente le ponemos raíz, 8,65 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, raíz de 8,65 al cuadrado. Esto da 5,08. Entonces, 5,08. Entonces, ¿qué tenemos? Ya el radio lo calculamos. La medida del radio del polígono. Medida del lado. Aquí vimos que el lado es igual a 2 veces de este cateto. Entonces, y simplemente multiplicamos por 2 el cateto que acabamos de encontrar. Entonces sería 2, 10,16. Y finalmente el área que, déjenme buscar el área que no me lo sé. Eh, perdón. Mm, ok, el área es perímetro por apotema entre 2. Entonces, ya sabemos que el perímetro es la suma de, de todos sus lados, ¿verdad? La media de todos sus lados. Entonces, eso sería como 5 por lado, porque son 5 lados, ¿verdad? Entonces, sería 5 por lado. Entonces, eso sería 5 por, que el lado ya vemos que es 10,16, 50,8. La apotema, ya sabemos que la apotema es lo que va al centro a la mitad de uno de sus lados. Mm, Ah, es lo que va al centro de la mitad de uno de sus lados, que nos dijeron que es 7. Entonces ya la apotema la tenemos y eso solo lo dividimos entre 2. Entonces perímetro, 50,8 por apotema, 7 entre 2. 50,8 por 7 entre 2, eso me da 177,8 centímetros cuadrados, ¿verdad? Recuerden eso. Ustedes pueden ponerlo bueno y dije, el profe es un poquito, no sé, malo. O bueno, Concho luego les pone malo porque no pusieron la unidad, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Ya este está resuelto. Pasemos al siguiente. Cualquier duda me interrumpe, ¿verdad? Me dicen ahí para, yo me devuelvo. Entonces, el siguiente. Si la apotema de un heptágono mide 9 centímetros, calcule un heptágono, que es un heptágono de 7 lados. Si, si la apotema de un heptágono es 9 centímetros, calcule la medida del radio del polígono. Ish. Ok, un heptágono, dibujarlo va a estar como un toque difícil, ¿verdad? Pero de esos ejercicios que notamos que nosotros, o sea, que es lo único que necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos como esta partecita de la figura, ¿no? Porque vean, aquí solo usé eso y aquí también. Entonces, digamos que estos son dos lados. Nosotros solo ocupamos dos lados para resolver el ejercicio. Eso simplemente porque no quiero dibujarlo, ¿verdad? Porque es muy, dibujar un heptágono está como de medio feo. Entonces, me dicen que la apotema, que ya sabemos que es lo que viene del centro, hacia la mitad de uno de los lados, es 9. Me dicen la medida del radio, que es lo que va del centro a un vértice. Medida del lado, que lo que, esto no, lado, y el área del polígono.
Entonces tenemos aquí un cateto igual que el anterior, ¿verdad? Y vemos que el lado de acá a acá, lado es 2 veces ese cateto. Igual que el anterior, igualito. Entonces nosotros solo agarramos el triángulo rectángulo que está ahí y le ponemos los valorcitos y usamos trigonometría y Pitágoras. Entonces, me dicen que esto me 9. Saquemos el ángulo acá, ¿no? El ángulo central, eh, donde ese ángulo central es igual a 360 entre 7, porque es un octágono. 360 entre 7, eso mide 51,42 grados. Pues, esto completo mide 51,42 grados. ¿Ok? Ya, si yo quiero nada más este pedacito, entonces lo divido entre 2, que sería 25,71 grados. Esto. Ahora sí, ya solo tenemos el cateto y la hipotenusa. Entonces, usando trigonometría, otra vez, tenemos un adyacente, o sea, tenemos un ángulo y tenemos un adyacente. Entonces, ¿quién es el que tiene un adyacente? Aquí el coseno, ¿verdad? Ese es el que tiene el adyacente. Entonces, coseno de 25,71 grados es igual al adyacente, o sea, 9 entre h. Despejamos h, se nos queda coseno de 25,71 y lo metemos a la cálculo. Entre coseno de 25,71. Eso me da 9,98. Ok. Ahí tenemos la hipotenusa, 9,98. Ahora usamos Pitágoras para encontrar el cateto, que el cateto es raíz de hipotenusa, 9,98 al cuadrado, menos el otro cateto que tenemos, que es 9. Entonces eso sería 9,98 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Eso me daría 4,31. Entonces ya tenemos el radio, que el radio es la hipotenusa de acá, ¿no? El radio, el lado, que es 2 veces el cateto, entonces sería 2 por 4,31, que eso es igual a 8,62. Y finalmente el área del pentágono, que no sé cuál es. Es que si ustedes pueden ver aquí son como cuántas figuras. O sea, hay más de 20, ¿verdad? Obviamente, pero ya 20, incluso, o sea, al sacar el área de 20, de quién sabe cuál formulita es. Entonces, por eso las busco, porque no, saberse todas las áreas de las figuras está como muy loco. Entonces, área un, de un hectágono. Ok, al parecer yo creo que es la misma para todos, que es el perímetro por el apotema entre dos. Eso se podría decir, a ver, vamos a ponerlo por acá. Área es igual a perímetro por apotema entre dos, donde P es perímetro y A es apotema. Ok. Sí, no había notado eso. Sí, porque cuando busqué el del pentágono, sí me salió justamente la misma formulita. Entonces, vamos a ver. Entonces, el área del heptágono, perdón, es perímetro. Perímetro, vamos a hacer primero el perímetro. Perímetro es la medida de lado, ya lo tenemos ahí, 8,62 por 7, porque es un heptágono, 7 lados. Entonces, 8,62 por 7, eso da 60,34. La apotema, es el cateto que calculamos, ¿verdad? Es el 9 que nos dieron ahí. Entonces sería el área, sería 60,34
por 9 entre 2. 60.34 por 9 entre 2. Eso me da 271,53 centímetros cuadrados. Y aquí también le ponen centímetros, nada más por si acaso. Bueno, ese sería ese ejercicio. Yo creo que ya hicimos, y esos tres estuvieron cargaditos, estaban bastante grandes. Creo que lo voy a tomar un triángulo equilátero y su radio mide. Ok. Bueno, ya esta reunión se va a acabar como en 5 minutos. Entonces, si quieren, nos salimos ahora, descansamos unos 10 minutitos y regresamos a las 7:40. ¿Está bien? Confírmenme ahí por, no sé, por chat o algo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces, descansemos 10 minutos y yo les estoy avisando dentro de 10 a las 7:40 para que regresemos y sigamos con los demás ejercicios, ¿ok? Bueno, ahí yo les aviso.